¿Recuerdan, sí? Habíamos comenzado con la introducción, los primeros 7 versículos. Habíamos hecho muchas consideraciones. Hablamos de la palabra siervo, el significado de ser siervo de Jesucristo. Habíamos hecho referencia a lo que Pablo escribe en la epístola o en la carta a los Efesios, donde habla de que ser siervo es cumplir la voluntad de Dios. Eso significa ser siervo, y cumplir la voluntad de Dios no, como dice, no como mirando así de reojo, sino cumpliéndolo con agrado la voluntad de Dios. Es lo que nos dice en Efesios 6:6. Voy a aprovechar mi ayuda de visión para poder ver lo que tengo escrito acá. Sí, Efesios 6:6. Después, ¿qué más vimos? Vimos cómo Pablo relacionaba el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que vimos eso? La relación que hace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si bien le habla a los romanos, nos encontramos que la iglesia de los romanos estaba compuesta por ambos grupos: judíos convertidos y paganos convertidos. Entonces Pablo va a estar constantemente haciendo referencia a los dos grupos, pero a la vez fundamentando, como a él le gusta y como así lo tenemos que hacer y así se entiende el Evangelio, todo el mensaje del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Así es. El Antiguo Testamento como simbología, como todo un montón de escritos que revelan la condición del hombre, y el Nuevo Testamento trayendo justamente el Evangelio, la buena noticia de la solución definitiva a todos esos problemas del hombre, la enfermedad moral que tenemos en nuestra vida como esencia, ¿no? Entonces habla de que todo esto, él es siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol por medio de ¿qué? Así como estaba prometido en las Escrituras por los profetas. Fíjense que hablan de Jesús como el Hijo de David y después como el Hijo de Dios, haciendo referencia a las dos naturalezas, a ese Jesús, hombre y Dios. Y como hombre está enraizado en las promesas del Antiguo Testamento, por eso él es de la familia de David, como debía ser el Mesías, pero hecho por el poder del Espíritu Santo, y hablamos de eso también, hijo según el Espíritu de santidad, dice, ¿no? Y por medio de él recibimos la gracia para la obediencia. Bueno, y dice el versículo 7, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, a ser separados, a ser reservados, consagrados a Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, hasta acá habíamos llegado. Y acá habíamos dicho que en la antigüedad la presentación o la firma de las cartas estaba al principio. Se presentaban y al final de la carta se hacía una doxología, una bendición a los destinatarios de la carta. Pero tanto el nombre de la presentación de quién es el autor como todos los títulos del autor se ponían al principio. Eso es lo que tenemos en los primeros 7 versículos. La presentación de Pablo, y Pablo hace todo el tiempo, reafirma su autoridad apostólica derivada en el hecho de que es derivada de Dios. Entonces él se saca por un lado de encima la responsabilidad de lo que va a decir, aunque es una manera de decir, digamos, se la da a Dios, y por otro lado se carga de autoridad para decir lo que tiene que decirle a sus destinatarios, a los romanos. Y acá empieza en el versículo 8 efectivamente el contenido de la carta, y dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vuelvo a leer. Dice Pablo: primeramente, antes de todo, antes de hablar de cualquier cosa, quiero decirles que doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes. ¿De qué da gracias? De que su fe es conocida por todo el mundo. O sea, ¿cuál es lo que provoca la gratitud de Pablo? ¿Que la fe de los romanos es conocida?
o más bien el significado, el origen de esa fama. Significa que eran realmente admirable la fe de los romanos. Eso es lo que le produce a Pablo el regocijo, ¿no? Y esa gratitud a Dios. Realmente estoy agradecido a Dios por ustedes, porque la fe de ustedes es tan admirable que se conoce en todo el mundo. ¿Quién pudiera, no? Qué lindo que la fe... Fíjense que no menciona la fe del pastor, de la iglesia de Roma, del anciano, del hermano tal o del grupito tal. Menciona la iglesia como cuerpo, como parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué sueño mayor puedo tener yo como pastor de que esta iglesia sea conocida por muchos por su fe? ¿Cierto? La iglesia que estaba, en este caso Roma, que estaba en el centro del imperio, en el centro de todo el poder político, el poder económico, el poder decisorio de un imperio tan vasto como era en ese momento el imperio romano. Esa iglesia era conocida no porque era la iglesia de la capital, sino que era conocida por la fe que se divulgaba en todo el mundo. Sería magnífico. Pero Pablo le quiere aclarar eso. Por eso, primeramente, porque testigo me es Dios, dice Pablo, a quien sirvo en mi espíritu. Testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Hay muchas cosas que podemos decir acá, pero vamos a pasarlo. Dice, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Fíjense cómo Pablo todo el tiempo hace aclaraciones doctrinales y va marcando detalles doctrinales. Sí. ¿Qué vamos a pasar? Porque si no tenemos que ir a otros pasajes y quiero centrarme en el tema principal de este pasaje, de esta parte. Dice, porque es Dios testigo, es decir, pone a Dios de testigo, como diciendo, saben que es así, a Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, sin parar, hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Podría haber dicho, ¿saben qué? Siempre que oro me acuerdo de ustedes y hago mención de ustedes. Dios es testigo, podría haber dicho eso. Pero Pablo va haciendo y lo hace adrede, cómo va construyendo palabra a palabra, pensamiento a pensamiento, concepto a concepto, y reafirmando la doctrina, básicamente, que todo viene de Dios. Dios está inmerso en todo. Y la cosa no es humana. Es en mi espíritu. Yo sirvo a Dios porque estoy predicando, podría decir Pablo, porque viajo de acá para allá, porque doy conferencias, porque evangelizo, sirvo a Dios porque me esfuerzo, porque pongo dinero, pongo de mi trabajo, estoy sirviendo a Dios. Sí, eso es el resultado. Él sirve a Dios en su espíritu porque Dios es espíritu y se trata de algo espiritual, es decir, más allá de nosotros. ¿Vieron el esfuerzo que él hace con sus conceptos y sus pensamientos de elevar? Siempre lo sube, siempre lo sube. La ley de Moisés baja todo al nivel humano y es cumplir ciertos mandamientos, y de eso se tratan las religiones, cumplir ciertas cosas. Pablo lo eleva, siempre viene de Dios, para Dios, por Dios. Todo es así en el pensamiento de Pablo. Eso lo vamos a ir viendo profundamente cómo se va enraizando. Y eso ¿qué efecto tiene que tener en nosotros? Corregir esa cosa que tenemos de querer manejar a Dios, juzgar a las cosas que Dios hace o juzgar los principios de Dios en base a criterios humanos. Pablo todo el tiempo lo sube. Entonces dice, sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Vuelve a decir, el evangelio tiene que ver con la obra redentora de Cristo. Esa es la buena nueva, es la buena noticia de Cristo, o sea, su obra, lo que Él vino a hacer por nosotros. Todo eso dice para contarles que cada vez que ora se acuerda de ellos. ¿Bien? Pablo no es que es un charlatán que habla y habla, está escribiendo. Imagínense, yo les decía la semana pasada, hagamos el ejercicio de imaginarnos a Pablo que decidió escribirle una carta a la iglesia de Roma. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estaba Pablo? En Corinto. Bien.
¿Qué estaba por hacer Pablo después de escribir esta carta? Su viaje a Jerusalén, ¿se acuerdan? Su viaje a Jerusalén. ¿En qué año estamos más o menos? 57. Año 57. Pablo se está por ir a Jerusalén, después estuvo preso en ese viaje. ¿Se acuerdan que fue varias veces a Jerusalén? Bueno, estamos hablando del viaje, el último, el quinto viaje a Jerusalén, en el cual quedó preso por 2 años en Cesarea y que se armó todo lo que se armó ahí, que ya lo vimos. Bien. Y dice que ora. ¿Y qué le pide a Dios por los romanos? Dice, ruego que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, otra vez, un propósito, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicarles. Bueno, ahí está, vamos al el versículo 11, el versículo 10. Oro y ruego de que de alguna manera tenga por fin, siempre que sea la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, tener un próspero viaje para ir a verlos. Llegó el día en que la voluntad de Dios era que Pablo fuera a Roma. Y fue un próspero viaje. Fue próspero porque llegó. Pero mamita querida, ¿vieron cómo nuestros criterios? Nosotros ahora que podemos, conocemos la historia que pasó después. Pablo todavía no sabía lo que le venía. Nosotros ya conocemos lo que pasó en los 2 años que estuvo allá y después en el viaje que duró 6 meses. Casi murió, casi perdió la vida. Y podemos decir, ¿fue próspero el viaje? No, para Dios sí, ¿por qué será su voluntad? Fue próspero, ¿saben por qué? Porque predicó en la isla de Malta y hubieron un montón de convertidos ahí. Porque después fue a Sicilia y porque después pasó lo que pasó. Por eso les decía, nosotros solemos juzgar las situaciones y las cosas con criterios humanos. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque somos humanos. No es porque somos malos. Estamos así, tenemos oscuridad en nuestra cabeza y no vemos otra cosa. Dios nos quiere levantar todo el tiempo y la palabra de Dios nos levanta el pensamiento arriba, siempre arriba. Eso es lo que quiere hacer Pablo con su carta, que los romanos levanten la mirada. Siempre la voluntad de Dios, siempre es por Dios, para Dios, de Dios, por su Hijo. Bien. Así que, porque tengo deseos de verlos. ¿Para qué? Solo para verlos. Porque eran lindos los romanos. No, para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Pablo quería tener alguna participación en el desarrollo de la iglesia de Roma. Era la iglesia principal y él no la había fundado. ¿Quién fundó la iglesia de Roma? No se sabe. Ya la tenemos armadita. ¿Acaso la fundó el apóstol Pedro? ¿El primer obispo de Roma? No, para nada. Ya vimos que Pedro nunca estuvo a cargo de la iglesia de Roma, jamás. Según la tradición firme, fue llevado a Roma para morir, pero no fue obispo de Roma jamás el apóstol Pedro. Él era el apóstol de la circuncisión y él estaba donde era central y obispo de uno de los obispos o de los pastores, para que lo entendamos, uno de los principales pastores de la iglesia, ¿dónde? En Jerusalén. Y esa era la iglesia central, no la iglesia de Roma. Después, por razones políticas, como era Roma, la capital del imperio, quedó como la iglesia principal. Y aparte Jerusalén ya no existía más, había sido destruida después del año 70. Pero mientras Jerusalén estuvo en pie hasta el año 70, la iglesia principal en el mundo era la de Jerusalén. Y ahí estaba Pedro, ¿cierto? No en Roma. Un detalle nada más para tener en cuenta. Dice que él lo que quería era comunicar algún regalo de Dios para ustedes. Algo que les sirva para que sean confirmados ¿en qué? En la fe que admiraba a todo el mundo. ¿Se acuerdan que empezamos con ese versículo 8? Esa fe que admira es necesario confirmar. ¿Y qué tenían la idea? ¿Qué creen ustedes que Pablo tenía la idea en la cabeza cuando él hablaba de confirmar la fe?
Confirmar. Piensen en la fe. Confirmar, afirmar, robustecer, hacer algo sólido. Pablo está hablando de doctrina. De sentar las bases de la... Pablo está hablando de poner las cosas bien claras, tanto al judío como al gentil que formaba parte de esa iglesia. Había muchas cosas para comunicar. Había muchas cosas que Pablo tenía para dar. Y había gentiles y otra vez el mismo problema de siempre. No solo ese problema, también en cuanto a la doctrina, en cuanto a la idea, porque no se olviden que al ser Roma la capital del imperio, por ahí cruzaban todas las ideas que venían del mundo greco-romano, del mundo griego. Ahí estaban las representaciones de todas las escuelas filosóficas que abundaban y eran en ebullición en ese entonces. Era fácil que se mezclaran las doctrinas, es más, terminó pasando de mezclarse ideas filosóficas, doctrinas. Estaban los judíos con sus ideas judaizantes. Había mucho para poner y cimentar y afirmar. Bien, Pablo la tenía clara, eso es lo que él sentía adentro. Nada más que por ahora, fíjense cómo dice, pero no quiero, hermanos, no, perdón, dice el 12, esto es para, ahora sí. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Primero dice, yo les quiero comunicar algo, y después dice, bueno, pero yo también voy a ser bendecido. Porque es así, esa es la idea del cuerpo de Cristo. Él está en un nivel que lo capacita Dios, dado por Dios, así lo argumentó en los primeros versículos, en su presentación. Él está en un nivel de apóstol que lo capacita para comunicar dones de Dios y que sirvan para confirmar, afirmar, que es lo que hace en esa carta específicamente. Pero a la vez, él no es una cosa aparte de la iglesia. Él no es el siervo de Dios y el pueblo. ¿Vieron cómo se escucha mucho dentro del mundo evangélico? El pueblo de Dios y están los siervos de Dios. No, el siervo de Dios es parte del pueblo que por Dios es llamado y es capacitado para servir al pueblo, dando ¿qué? Algún don que confirme y afirme y solidifique las bases de la iglesia, pero forma parte de la iglesia. Entonces el siervo de Dios bendice y es bendecido por la iglesia. Y así funciona la iglesia. ¿Me explico? Acá no es que están allá el rey y el pueblo. Eso, Dios sí es así. Cristo sí es el rey. Y Él sí está separado de nosotros, y Él nos llama y nos lleva adentro de Él mismo y nos eleva. Pero los pastores no, ni el apóstol, ni el coso, ni el título que le pongan, son parte de la iglesia. Y si tienen por parte de Dios el privilegio y la responsabilidad de comunicar, porque tienen esa capacidad, también son bendecidos por la iglesia, ¿no? Y Pablo lo aclara bien acá. Dice, para que esta fe en común, que nos es común entre ustedes y a mí, a ustedes, nos sirva para mutuamente confortarnos. Qué lindo. No quiero, hermanos, dice el 13, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes. Y eso lo sabemos por otras menciones que hacen en alguna que otra carta. Quería ir, pero hasta ahora he sido estorbado. No sabemos cómo, no sabemos de qué manera, pero ¿se acuerdan cuando Pablo estaba en su segundo viaje que quiso ir a Éfeso? Y el Espíritu no le permitió, ¿no? Que estaba en Galacia, en la zona de Frigia, Galacia, el Ponto, que ahí estuvo enfermo, estuvo un buen tiempo ahí porque estuvo enfermo en Galacia. Quiso bajar a Éfeso y aparentemente esa enfermedad no le permitió, y cuando estaba en esos momentos se le aparece la visión del varón macedonio, que le dice, cruza a Macedonia, y fue ahí que cruzó y comenzó la iglesia en Tesalónica, en Filipos, en Berea, y después bajó a Corinto, estuvo en la capital de Grecia y un montón de ciudades de la zona, todo lo que llamaban la provincia de Acaya, la provincia romana de Acaya, que es donde estaba Corinto, Grecia. Entonces, dice, hasta ahora he sido estorbado. Puede ser que lo estorbó el diablo o Dios no se lo permitió, porque Él es muy respetuoso y lo dice antes. Oro para que sea la voluntad de Dios que los visite.
Pero si no es la voluntad de Dios, podría haberlo considerado también como un estorbo de alguna manera o un impedimento para ir a ver a los romanos. ¿Para qué quiere ir? Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Él quería tener algún fruto, alguna participación, porque no hay privilegio más lindo que es tener la participación, ya sea en la conversión de una persona, ya sea en el crecimiento de una persona, ya sea en la restauración de una persona. Por eso es tan importante el perdón, por ejemplo, y el amor entre nosotros, porque restaura. ¿Y saben lo que es el privilegio? Es como una perla o un diamante en nuestra corona. Cada vez que participamos en alguna obra que Dios haga en una persona. Entonces, para Pablo le daba unas ganas tremendas, porque había estado por ¿cuántas ciudades recorrió Pablo hasta acá? Y no había podido llegar a visitar a los romanos, y él quería también tener algún fruto. A griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes, soy deudor. ¿Por qué dice Pablo esto? A griegos y a bárbaros. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano era así. ¿Vieron que los judíos cómo eran? Judíos y gentiles, ¿no? Así los llamaban. Los de adentro y los de afuera. Y el Imperio Romano eran o los griegos, ¿por qué? Porque se habían helenizado, se habían culturizado con toda la sabiduría griega que había aportado al Imperio griego. O los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Que estaban de todos los límites del imperio para allá, que eran brutos, salvajes. Ahí teníamos a los vikingos, los del oriente también, los mongoles y un montón de pueblos bárbaros que parte de sus tierras habían sido arrebatadas por el Imperio Romano en guerras, y por otro lado ellos querían penetrar las fronteras para disfrutar de los beneficios económicos que el Imperio Romano supo tener en su momento, ¿no? Ellos estaban expulsados. Entonces, Pablo dice, a griegos y a bárbaros, a sabios, y cuando habla de sabios está pensando a todos aquellos que pudieron aprender a leer, que tuvieron contacto con la cultura, sea la cultura griega o la cultura judía, y haberse capacitado, y también a los ignorantes, soy deudor. ¿Qué les debe? Es como una responsabilidad que tiene, o juego dentro de llevarles y hablarles de la verdad. Les dice, miren, yo quiero ir a ustedes para tener algún fruto entre ustedes, porque en realidad, sean griegos, o sea, pertenezcan al Imperio Romano, sean bárbaros, sean sabios que tengan algún tipo de capacitación, o sean ignorantes, yo soy deudor. ¿Qué se les ocurre? ¿Algo? ¿Qué les debe? ¿Pero por qué dice esa expresión, Pablo? Porque bueno, sí, yo a todos, a los griegos y a los bárbaros, a los del imperio, a todos, yo quiero predicarles el evangelio, quiero llevarles las buenas noticias de Dios, quiero llevarles la salvación. ¿Qué implica esa expresión, soy deudor? A ver allá, Portillo, a ver, ¿qué significa? ¿Qué significa esta expresión, soy deudor? Es como que se debe a ellos, ¿no? Él se siente obligado a participar. Claro, hay algo que lo empuja. Es como, por el llamado de Dios, hace que él constantemente se sienta deudor. ¿Solo él? Fíjense lo que le dice él a los corintios. En el capítulo 9,
16 dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme o enorgullecerme, porque me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Fíjense cómo le quemaba el Evangelio dentro del corazón. No es que él predicaba porque, ay, cierto, che, tengo que predicar, y cierto que soy cristiano, tengo que darle el ejemplo, No, le quemaba dentro. ¿Y a quién le predicaba? No, yo le predico a este. No, soy deudor de todos. Porque para eso me llamó Dios y me quema adentro, me puso ese... Sí, como el tío de Gaby, Lo que sea. Por eso él no medía costos ni personales. Él iba, porque algo le quemaba adentro. Y creo que algo así debería pasar con nosotros también, ¿no? Eso de sentir que tenemos algo que decir, algo que comunicar. ¿Y qué más privilegio que tener el fruto en una persona, en predicarle a alguna persona? En evangelizar, que es comunicar el Evangelio. Comunicar, fíjense, esta palabra me encanta. Comunicar. Quiero comunicarles un regalo de Dios. Quiero comunicar. ¿Dónde estamos? En el 14. Así que en cuanto a mí, muchachos, por todo lo que les dije, así que, significa por todo lo que les dije, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Le podemos avisar a Pablo que no va a ser tan pronto? Que un buen rato va a tardar, pero que va a llegar a Roma, va a llegar a Roma. Va a tardar unos 3 años para poder llegar, y un par de azotes, linchamientos, 2 años de cárcel, y un naufragio y un viaje en barco que duró 6 meses, donde perdió toda la esperanza de conservar la vida. Pero bueno, él no lo sabía, así que vamos a... Bien. Y acá vamos a pegar una aceleradita, pero acá llegamos, yo les había dicho cuando iniciamos el estudio de esta carta, que el 16 y el 17 es más o menos, no un resumen, pero es como que nos plantea el tema de toda la carta, de lo que él quiere plantear. Fíjense, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué sentiría vergüenza del Evangelio? A ver, ¿por qué sentimos vergüenza del Evangelio? Vieron que nos cuesta evangelizar. Todo esto de que podemos sentir eso, saber que el Evangelio es algo superador, que la otra persona... Y nos cuesta. Y muchas veces pueden haber varias razones, pero yo encuentro 2 principalmente. Una es que uno no sabe cómo hacerlo, porque falta la práctica. Decíamos en la reunión de hombres, una cosa es que sabemos y otra cosa es saber explicarlo, ¿no? Yo les digo, siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo les digo, ¿ustedes saben lo que es un árbol? Sí. ¿Y qué es un árbol? Y un árbol. ¿Pero qué es? Y es una planta, así como el perejil. No, es más grande, y ahí vamos tratando de a duras penas ir dando las características para tratar de definir algo que nosotros creemos que sabemos. Ahora, si vamos al diccionario y buscamos árbol, nos va a decir un concepto mucho más amplio y más definido, más acotado de árbol. Así nos pasa con el Evangelio. ¿Sabés lo que es el Evangelio? Por supuesto. ¿Y qué es? Y es el Evangelio. Y así de repente alguien nos muestra necesidad. ¿Y dónde está el pastor? Rápido, llamemos al pastor que le venga a explicar porque a mí se me acabaron las balas, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué produce? Les decía, a veces no evangelizamos porque no sabemos cómo, porque entonces decimos, no, soy tímido, soy esto. En realidad lo que nos falta es practicar, tener bien claros los conceptos y practicarlo, incluso frente a un espejo. Eso es una buena técnica. Practique la explicación del Evangelio, imaginándose que está delante de una persona que usted quiere evangelizar, como que si le hablara.
Y la otra cosa es la vergüenza. ¿Y por qué avergüenza el Evangelio? Yo le digo por temor al rechazo. Temor al rechazo también. Sí, claro, uno no quiere ser rechazado. Pero en realidad es tan importante lo que tenemos que decir. Es tan importante lo que tenemos que decir que si somos rechazados nosotros, en realidad no somos rechazados nosotros, es rechazado el Evangelio. Entonces, que tenemos miedo al rechazo, en realidad lo que estamos es con un gran amor de nuestro nombre y de nuestro prestigio, ¿no? Pablo no lo tenía, fíjense que Pablo no lo tenía. No me avergüenza. ¿Y por qué Pablo podría avergonzarse? Pablo estaba en Roma diciéndole, miren muchachos, ahí está uno de los grandes centros de la sabiduría humana, donde se estudiaba y se hablaba de Platón, que hablaba del gran Dios sublime, único. Saben que Platón era monoteísta, él creía en un solo Dios, él despreciaba al paganismo, por eso. Justamente porque en esa cultura había muchos, Platón, Sócrates, bueno, Sócrates también, pero muchas personas inteligentes, sabias, sí. pensantes, sí. Y bueno, exponían sus ideas, ¿no? Y hacían de hecho discursos y debates, y me imagino que acusarían a los cristianos de, como lo hacen hoy, de tontos, ¿no? Por creer en un hombre que se murió. Exactamente. ¿Saben cuál era una de las críticas? Según lo que se encontraron inscripciones en Roma y en determinados lugares. Habían pintado, por ejemplo, este es el dios de se ve que un soldado romano se había hecho cristiano y decía, este es el dios de, no me acuerdo cómo era el nombre del soldado, y era un burro crucificado. Porque era imposible entender, según la filosofía griega, que Dios se había hecho hombre, porque Dios era tan santo que no tenía nada que ver con la materia, que Dios se había hecho hombre, que había sido condenado a muerte y muerto. Y resucitado, era una pavada total, o sea, para una persona inteligente, de los filósofos estos... Perdón, aparte el tema de mezclar la materia, el cuerpo, y eso lo claro, lo espiritual era la cosa. La filosofía griega, justamente, básicamente la platónica, la materia era santa, digo, lo espiritual era santo y la materia era oscura, ¿no? Esa es la idea que tenemos nosotros, que hasta ahora heredamos, que estamos encerrados en este cuerpo, que es materia y que hay que romper el cuerpo porque el espíritu y estamos todos separados, ¿no? Sí, y después, hoy sabemos que no, que somos una sola cosa integrada, creada por Dios de manera perfecta, que después se corrompió, nada más. Pero para predicar el Evangelio en Roma había que enfrentar eso. Entonces, ¿de quién era el mensaje cristiano? Y solamente para los pobres e ignorantes. ¿Quiénes son los cristianos? Los talabarteros, los guerreros, los del campo, esa gente. ¿Y hoy qué dicen de nosotros? Lo mismo. ¿Cristiano? No, una persona que habla grueso y que hizo estudio universitario, y más si estudió filosofía y todas esas cosas, no va a ser cristiano. Tiene que ser, si no es ateo, que es medio incómodo, agnóstico, ¿no es cierto? Entonces, si en público alguien le pregunta, ¿vos crees en Dios? Y... no, yo tengo una... No, entonces la mayoría no. Le pasaba lo mismo. Y Pablo dice y afirma, y me toca apurar porque estoy dando demasiadas vueltas, no me avergüenzo del Evangelio porque no es un conjunto de doctrinas. No me avergüenzo porque no es un sistema filosófico. No me avergüenzo porque no es una religión como las demás. Es poder de Dios. Uy, cuando decimos poder ya empezamos a temblar, ya vemos una pata que se curó, ya vemos uno que salió a hablar en lengua, ya vemos que tiembla la tierra, que cae un rayo. Ya nos imaginamos todas esas cosas, ¿vieron? Pero es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Todas las señales que podemos disfrutar y ver son señales. Lo central del poder del Evangelio es la salvación. Ese es el poder de esta buena noticia. ¿Cómo me voy a avergonzar si tengo una bomba acá en mi mano? Que supera la filosofía, la doctrina y la sabiduría de los hombres. No porque la ciencia dice, pero la palabra de Dios dice.
Y la ciencia hoy dice una cosa y mañana descubren otra cosa y dice otra. Pero la palabra de Dios es eterna, ¿no? Tenemos una bomba, es poder de Dios. Si entra, explota en el corazón. ¿Y qué produce? Salvación. ¿En quién? En todo aquel que cree. Y acá hay una cosa que tenemos que aclarar también. En todo aquel que cree, al judío primeramente. ¿Por qué? Porque la salvación y todo este mensaje se origina en el pueblo escogido de Dios al principio, y al griego, y también al griego. Pero también dice dos cosas, y se lo dice a los romanos. Ojo, muchachos, tanto los judíos como los griegos, el único medio de salvación es el evangelio aceptado por fe. Ahora, no vamos a llegar, pero parece como que es una condición, la única condición, creer. Fíjense cómo dice, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces, el que cree es salvo porque es por la fe la salvación, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros normalmente? Le decimos a la persona, tenés que creer, y cree y listo. Y la otra persona te viene y dice, ¿y cómo creo? Porque la fe es un don y un regalo de Dios. A veces le queremos meter, solo tenés que creer, repetí conmigo. ¿Vieron? Tenemos esa idea, porque parece como que es la condición y que creer lo podemos generar nosotros. No, porque entonces seríamos nosotros capaces de salvarnos. Es cuestión de creer. La fe viene de Dios y es consecuencia del accionar de Dios. Pablo no creyó a pesar de conocer todas las Escrituras, pero el día, dice Pablo, en que agradó al Padre revelar a su Hijo en mí, se me abrieron los ojos. Eso es fe. ¿Por qué? ¿Por qué digo que eso es fe? Y acá vamos a ver esos conceptos, si me da el tiempo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿La salvación alguien la ve? No, pero estoy convencido. ¿Por qué? Porque de alguna manera la vi, pero con ojos espirituales. Cuando viene la fe, reconozco y entonces acepto. Sin esa fe que Dios me dio, no hay salvación. Cuando viene la fe, ¿entendés? Claro, pero no la genero yo, ni la puede generar el pobre vecino que le quiero meter a los garrotazos el evangelio. Por eso el evangelismo sí o sí se da con la intervención del Espíritu Santo, que es el único que convence de pecado. Para eso vino. Él es el que convence de pecado, no yo. Mira que está mal, mira que vas al infierno. Entonces, sí, uno se lo comunica, está bien, ese es nuestro papel, se lo tenemos que decir. Pero fundamentalmente lo que tenemos que saber es que tenemos que ir ministrando, porque el evangelio no es palabrerío, ni doctrina, ni religión, es poder de Dios. Y no para que yo ore y se caiga. Eso si se cae, 10 puntos, perfecto. Pero si no se cae, no importa, porque ese no es el poder. El poder es para salvarlo al tipo o a la mujer de la condenación. Porque está condenado, porque estamos todos enfermos y hay una solución. Ese es el evangelio, es poder de Dios. Pablo, cuando dice es poder de Dios para salvación, no está pensando en todas las veces que él oró y se sanaron las personas. ¿Se acuerdan que Pablo hacía milagros por todos lados? No se está refiriendo a eso, se está refiriendo al poder de la salvación para todo aquel que cree. Y vuelvo a repetir, la fe no la producen los seres humanos. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Esta palabra está escrita, ¿no? Esta palabra es el Logos, está escrita. Muchos la pueden leer y no le dice nada. Pero qué potente que se hace esta palabra cuando la habla Dios a nuestro corazón. Ahí sí cobra vida esta palabra. Ahí son palabras de vida. Por repetir versículos, puedo ir tranquilo al infierno repitiendo versículos. Bien. Porque en el Evangelio... Qué lástima, se hizo tarde. A ver cuántos minutos van. 39 minutos, se nos acabó. Pero quiero que recuerden estas palabras para la próxima. En el Evangelio, la justicia. Entonces tenemos acá la palabra Evangelio. Epa, ¿qué pasa? No. Sí, estaba bien.
Evangelio. Justicia de Dios como concepto. Esto sí que es interesantísimo. ¿Qué otra palabra tenemos en ese versículo? Justicia de Dios, revelación, ¿saben? A veces cuando yo, por ejemplo, voy a preparar una predicación o tengo que explicar un texto, yo hago este trabajo. Descompongo el versículo y desagrego todas las palabras. Es importante porque uno lo pasa como si fuera un versito nomás, a veces se nos pasa en la cabeza, uno va directamente al siguiente. Entonces, haciendo este trabajo es interesante para entender. Revelación, tenemos otra palabra importante que es fe, a la bucha, fe, acá, eso. ¿Qué más? Hombre justo sería acá, porque acá cuando habla del justo es el hombre justo. Y vida. Miren cuántas palabras tenemos en ese versículo. ¿Qué dice el versículo? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, y cita a Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Bien, sabemos qué es el Evangelio. ¿Qué significa? Es una buena noticia a comunicar, ¿cierto? Es una buena noticia a comunicar. En esta buena noticia, a ver cómo puedo decir, en todas estas cosas que tienen que ver con esta buena noticia, con el Evangelio, vamos a poder observar que la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Y tengo que ir terminando, pero vamos a quedarnos ahí. Piénsenlo, busquen a ver si ustedes ponen en internet, pongan justicia de Dios, busquen algún texto, algún estudio bíblico, analicen el concepto, traten de verlo de una manera, de otra, relacionen con otros pasajes que hay muchos. El concepto de justicia de Dios. La justicia es un atributo de Dios que tiene que ver con rectitud. Algo justo es algo recto, algo que corresponde, algo que se debe hacer, algo que está bien así. Pero es de Dios la justicia, ¿eh? Nosotros tenemos muchos conceptos de justicia, entonces nos parece a veces que Dios es injusto. ¿Por qué Dios hace así, hace así? Porque la justicia de Dios es la justicia. Lo nuestro son conceptos que tenemos derivados de nuestra naturaleza hecha a imagen de Dios. Pero nosotros fuimos destituidos de la gloria y de la justicia de Dios. Tiene que ver con la rectitud, tiene que ver con la santidad. No es lo mismo, pero tiene que ver con la santidad de Dios. Dios es justo y como es justo, cuando se arrima al ser humano pecador, como Él es recto y cuando se anima al ser humano torcido, como Él es santo y cuando se arrima al ser humano podrido, no puede hacer otra cosa. Él es justo, porque es así, es su esencia. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que castigar, tiene que corregir. Nos tiene que apartar todas esas cosas que así está el ser humano fuera de Dios, apartado, condenado, porque no puede hacer otra cosa Dios. Por eso, en esta buena noticia, en esto de la buena noticia y todo lo que tiene que ver con el Evangelio, que es bueno que lo sepamos explicar, como decía hoy al principio, este tema de la justicia de Dios y su esencia de rectitud, de santidad, de bondad, de amor y de pureza, ahí justamente eso es lo que tiene que ver en la buena noticia, porque si nos imaginamos a un Dios así, terminamos como los filósofos griegos. No, Dios es tan santo, tan puro, que nada que ver con nosotros. No, la buena noticia es que en este Evangelio
La justicia de Dios se revela, se muestra, se comunica la justicia de Dios. ¿Cómo? Por fe y para fe. ¿Por fe en quién? ¿En qué? Y acá está resumido el Evangelio. Acá no lo nombra a Jesucristo en esta partecita, pero después lo explica bien. La justicia de Dios se revela por la fe, como dice acá, para salvación de todo aquel que cree. ¿Que cree en qué? En Él, en Cristo y en la obra redentora. Entonces la justicia de Dios se revela, se muestra en nosotros una vez que creemos. Por eso dice, es por fe y para fe. Porque hemos creído en Dios, en la obra redentora de Cristo, en la obra sustitutiva, y se nos imputa la justicia de Dios cuando creemos. ¿Somos justos? No. ¿Seguimos siendo pecadores? Sí, pero al creer en Cristo y seguir su camino y empezar este proceso de santificación, se nos imputa. Así como se nos imputa un delito, se nos imputa la justicia y la rectitud de Dios, mientras estemos bajo ese paraguas de la gracia divina. Por eso es por fe y para fe, porque tiene que ver con creer en Cristo. Y ahí está la salvación de la condenación, de la aplicación de la rectitud, de la justicia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Se entiende o no se entiende? De todas maneras, lo vamos a explicar la próxima vez de nuevo y con algún otro ejemplo, con algún otro versículo también, para que podamos entender este concepto de justicia de Dios, porque es el centro del Evangelio. ¿Saben cuál es el centro del Evangelio y cuál es el centro de toda la carta de Pablo? Estamos condenados, estamos podridos y no tenemos salvación. Pero esa justicia de Dios en nosotros, por fe, por el justo que cree, se revela por medio de la obra de Cristo. A todo aquel que cree, recibe la salvación. Amén. Quedamos acá. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos la oportunidad de poner orden a nuestra cabeza en todos estos conceptos que tanto se habla y se lee y no lo entendemos y se nos mezclan. Señor, ayúdanos a comprenderlos. No para saber y para tener la cabeza más hinchada de conocimiento, sino para poder comunicarlo a otros, Señor. Que podamos transformar todo esto en palabras sencillas, en palabras y en conceptos que las otras personas puedan entender. Señor, que podamos ser comunicadores, que podamos ser evangelistas, que podamos comunicar esto así con poder, Señor. Espíritu Santo, queremos tener el privilegio de ser herramientas en tus manos para que tanto el ignorante como el sabio, tanto el que pertenezca a un grupo como al otro, tenga la posibilidad de al menos tener conocimiento de esta gran noticia que es el Evangelio. Señor, estamos dispuestos, queremos aprender. Venimos como discípulos, Señor, con humildad en nuestro corazón. Ayúdanos. Amén.